¿Qué tenemos las japonesas? ¿Que tanta gente nos quiere como novia? ¿De verdad hay algo que nos hace diferentes? ¿O a lo mejor es solo una imagen? Yo tenía un problemita. Cuando yo vivía en España tuve un problemita. Creo que algunos lo sabéis. Por la calle había un hombre que me preguntaba si soy japonesa o china. Y después me perseguía hasta mi casa. Yo conocí muchas amigas japonesas que tuvieron problemas con él. Nosotros lo encontramos siempre por la calle y estaba preguntando, ligando, solo con las chicas asiáticas. También a nosotros algunas personas nos han dicho que les encantaría tener una novia japonesa. Es verdad, últimamente ya no nos preguntan tanto, pero al principio sí que recibíamos un montón de correos, sobre todo de chicos, que nos preguntaban: mi sueño es casarme con una japonesa, ¿dónde, cómo puedo conseguirla? O a Yuko le preguntaban: Yuko, ¿qué hizo Ernesto para enamorarte, no? Y nosotros, pues la verdad es que solo respondíamos que nada, es que no hay nada diferente, no hicimos nada en especial, ¿no? O sea, yo creo que da igual la nacionalidad, sea de donde sea. De todo el mundo estornuda en todos los países. Creo que mientras estornudéis juntos y os llevéis bien, pues al final algo va a surgir, ¿no? Esas cosas no se pueden controlar. Es que en aquel momento ni Yuko estaba buscando novio español, ni yo tampoco estaba buscando novia japonesa. Y si ahora mismo pues alguien me pregunta: oye, ¿a ti te gustan las japonesas? Pues yo diría que no, es que no me llaman la atención. O sea, espérate, que no se malinterprete esto, no lo digo por ti, ni por el resto de japonesas que hay por aquí. Lo que quiero decir es que yo no... No, espérate. Lo que quiero decir es que no hay que fijarse en el país que pone en el pasaporte, ¿no? Sino que, yo qué sé, te tiene que dar igual que sea japonesa, portuguesa o hamburguesa, ¿sabes? Es que da igual. Es que yo no estaba buscando novio español porque yo tenía novio japonés. A mí no me interesaba nada, Y creo que si una persona se obliga a sí misma, yo quiero que me guste una japonesa o un japonés, esa relación no va a terminar bien. O alguien no puede enamorar a una japonesa o un japonés por capricho, porque al final esa relación no va a terminar bien. O después te vas a abrir de las japonesas y si te separas les vas a hacer daño. Sí, yo entiendo que alguna gente quiere tener experiencia de tener novio japonés o una japonesa, y algunos japoneses también cuando va a otros países quiere tener un novio extranjero. Entiendo, vale. Dame el pasaporte. ¿De dónde es? Ah, el extranjero. Vamos a enamorar, ¿no? ¿Ya has enamorado de mí? No. ¿Ahora? No. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Ese tipo de relación no está bien, ¿no? Hombre, eso que cuenta Yuko me recuerda a una película que nos recomendaron hace tiempo que se llama Mi romance en Tokio, algo así, que trata de una chica de Bélgica que creo que durante su niñez, o no sé si nació en Japón y volvió a Bélgica después, ¿no? Pero ella se seguía sintiendo japonesa, ella quería volver a Japón y convertirse en japonesa y casarse con un japonés, por supuesto. Llegó el momento y ella se mudó a Japón y empezó a dar clases particulares de francés y conoció a un estudiante, un chico japonés que estudiaba francés y quería conseguir una novia francesa. Pero bueno, ella era de Bélgica y el chico dice: bueno, de Bélgica, pero habla francés, me sirve, ¿no? Como me sirve. Y así empezaron una relación, ¿no? Y la relación, la verdad es que la película no cuenta muy bien, la relación no tiene ninguna sustancia, es una relación, pues eso, sin brillo, ni sabor, ni nada de nada. Al final, ¿qué pasa? Que ocurre lo del terremoto este de Fukushima y como estaba todo peligroso por el tema de la central nuclear, el chico le dice a ella: vuélvete a Bélgica durante un tiempo porque ahora mismo Japón pues no es muy seguro. Ella se vuelve y la relación pues se enfría. Bueno, yo creo que se enfriaba desde el principio, ¿no? Él consiguió una novia francesa, de verdad francesa, se casó con ella y la chica en Bélgica pues poco a poco se empezó a olvidar de él y tal, y al final pues se dieron cuenta de que pues es una relación que, como dice Yuko, pues que no es sana, no lleva a ningún sitio. Y eso es lo que pasa cuando una relación está basada en una imagen idealizada de algo o en estereotipos. Yo el único consejo que puedo dar es el de no ponerse límites de ese tipo, ¿no? O sea, me refiero a, por ejemplo, quiero que mi novia sea japonesa, ¿no? Es como decir, quiero que mi futuro novio o mi futura novia tenga la camiseta azul, porque es que puede haber muchos chicos o chicas con la camiseta naranja, negra o blanca y que por los límites que te estás poniendo puede que te pierdas muchas oportunidades.
cierre muchas puertas con ellos. Quién sabe, ¿no? Si alguien con la camiseta naranja pues sea la persona con la que congenias perfectamente, ¿no? Y nunca llegues a conocer. Es media naranja. Eso es, ¡oh! Estás en todas, ¿eh? Además es que la vida da muchas vueltas, ¿eh? A mí antes de hacer mi primer viaje a Japón en 2008, mis compañeros de empresa me decían, ay, que te vas a Japón, ya verás, te vas a traer una novia japonesa, no sé qué. Yo les decía, pues la verdad, es que a mí no me interesaban las japonesas para nada y obviamente pues no hubo ninguna novia japonesa. ¿Y quién me lo iba a decir, no? La vida da muchas vueltas. Al final, pues mira, hemos acabado juntos, ¿no? Y también tengo otro ejemplo. Una chica de mi universidad, cuando estudiaba aquí en Japón, ella decía que quiero tener un novio estadounidense y que se llame Alex. No, si se llama Alexo, ya no vale. Alexo no vale, por la O ya... Allen tampoco, ¿no? Allen tampoco. Y al final, pues lleva 3 años con un compañero suyo de clase japonés. La vida da muchas vueltas. Sí, hay una imagen y la gente se enamora de esa imagen, ¿no? Pero la imagen que tienen los coreanos de las japonesas, yo creo que no es igual que la imagen que tienen los españoles. Depende de la gente, depende del país, todo depende. Yo he buscado en internet por qué la gente le gusta tanto las chicas japonesas o qué imagen tiene. Y las chicas japonesas siempre tienen los ojos negros y un poquito así, el pelo tiene liso y negro, no tengo negro. A las chicas japonesas también nada. Y al contrario, las chicas tienen imagen de los hombres extranjeros, tienen los ojos azules, rubios, como el príncipe. Solo es una imagen, no son todas así, ¿eh? Y también dice que las chicas japonesas tienen siempre faldas y enseñan más piernas que en otros países. Y su personalidad es tímida y respeta a todo el mundo. Pero creo que alguien viene a Japón y empieza a conocer los japoneses y las japonesas y se va dando cuenta de que hay muchos tipos de japonesas. Al final es como en todos los países. Pero es curioso que gente que nunca ha estado en Japón o que todavía no ha llegado a tener contacto con japoneses sean los que dicen eso de mi sueño es casarme con un japonés o mi sueño es casarme con una japonesa. Y yo creo que hay una serie de focos que son los que proyectan esa imagen que se tiene en el exterior sobre los japoneses, ¿no? Muchas veces falsa, muchas veces exagerada, otras veces más realista. Creo que 2 de estos focos son el manga y los doramas. Los doramas son las series de televisión japonesas. Aquí tanto en el manga, en el anime, los doramas, los personajes tienen una personalidad muy exagerada. Por ejemplo, la persona que es peligrosa, pues es muy exageradamente peligrosa. La persona que es más tímida, más tontita, pues es súper tímida, súper tontita. Y eso se hace así para que se justifique todo lo que le pasa a lo largo de la serie. Si le pasan cosas graciosas, situaciones cómicas, pues bueno, se justifica que le pasen porque esa persona es muy tontita, ¿no? Es, digamos, una manera de hacer fácil que el espectador entienda lo que le pasa a ese personaje a lo largo de la serie. Pero claro, tenemos el problema, como ya he dicho antes, de que muchas veces esa imagen es falsa o exagerada. Y esa imagen llega a otras personas y luego pues se crea eso de que, qué tiernas son las japonesas, o qué tontitas, o qué kawaii. Yo creo que hay gente que se enamora de Japón o las imágenes de Japón, quiere vivir en Japón, entonces por eso quiero casarme con una japonesa o con un japonés. Da igual quien sea. Yo creo que la música también influye. En Japón, en otros países también, la música K-pop, la música de Corea del Sur, tiene fama, ¿no? Y hay chicas japonesas que quieren tener un novio coreano y quieren vivir en Corea del Sur. Piensa que pueden tener un hombre coreano que igual que cantante K-pop. Hay una cosita que yo no sé si es 100% así, pero se dice que una chica japonesa que no se considera en Japón guapa, pero si va a otros países de repente se considera guapa. También al contrario, un extranjero que no es guapo en su país, pero viene a Japón, a nosotros no piensa que es guapo, ¿no? Es que depende, ¿no? Es que depende de la gente. Por ejemplo, ella es guapa, pero para otra persona piensa que es fea, ¿no? No, al revés. Claro, a ver, es que es lo que tú dices, depende de quién te mire, ¿no? Pero si alguien te busca o se quiere enamorar de ti por tu físico, por tu aspecto o por el país que pone en tu pasaporte, huye.
Huye, yo huiría, ¿eh? Por eso yo huía en Sevilla y ese hombre me perseguía. Es que si alguien te quiere por tu país, eso significa que otras chicas de ese país también le va a gustar. Entonces ten cuidado, ten cuidado. Bueno, pues nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón, sobre los japoneses Y de todo. Y nosotros, pues, ¿dónde nos vemos? En Necosita Pro. En Egoida Pro. Si ya os ha gustado mi cara de principio y la miniatura, dale a like.